El doctor Víctor Manuel actualmente se encuentra realizando su estancia postdoctoral por parte de CECITI en el Laboratorio de Parasitología del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Noguchi. Bienvenido, doctor. Gracias. Y él nos va a presentar identificación de nuevos epítopes con afinidad al alelo HLA 02.01 para el diseño de una vacuna humana multiepítope. Adelante. Bueno, pues antes que nada, gracias por su asistencia. Yo soy el doctor Víctor Manuel Soljuchin y actualmente pues realizo una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Parasitología del CIRI de Yonoguchi, bajo el asesoramiento pues del doctor Vladimir. Y el día de hoy les voy a presentar un proyecto que estuve trabajando el semestre pasado, el cual, como bien dijeron, se llama Identificación de nuevos epítopes con afinidad al alelo HLA A0201 para formular una vacuna en humanos con la enfermedad de Chagas. Y bueno, pues previamente ya se ha hablado de la enfermedad de Chagas en este foro. El día de ayer tuvimos varias conferencias, pero pues solo para mencionar algunas generalidades, pues les recuerdo que es causada por este parásito, el parásito protozoario Trypanosoma cruzi, y la enfermedad se transmite por ese parásito, pero el parásito es transmitido principalmente por insectos vectores de la subfamilia Triatomine. Existen más de 7 millones de casos en todo el mundo, pero se estima que la mayoría de los casos pues corresponden a América Latina. No obstante, debido a factores como la migración, pues la enfermedad cada vez se encuentra presente en regiones que se consideran no endémicas, principalmente países europeos como Francia, España, Italia y Portugal, y ahora en los Estados Unidos, donde ha cobrado mayor relevancia. En cuanto a la prevalencia en el estado de Yucatán, pues estiman 62,000 casos. Sin embargo, pues este dato es extremadamente antiguo, por lo tanto se cree que la prevalencia es mucho mayor. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pues las más graves son las megavísceras, principalmente megaesófago y megacolon, y entre el 30 o el 40% de los pacientes desarrollan la cardiopatía chagásica crónica, la cual es un tipo de miocarditis asociada a fibrosis e inflamación, por lo que puede ocasionar la muerte del paciente por fallo cardíaco. Actualmente, pues los fármacos aprobados son el nifurtimox y el benznidazol. No obstante, esos fármacos son muy poco eficaces en fases prolongadas de la enfermedad, acarrean efectos secundarios no deseados y pues por lo tanto muchas personas abandonan el tratamiento. Entonces realmente pues no hay un tratamiento que pueda curar totalmente al individuo del parásito. Se han propuesto varias alternativas, entre ellas está el desarrollo de vacunas, principalmente microorganismos atenuados, proteína recombinante, ADN y ARN. No obstante, pues hasta la fecha, pues ninguno de esos grupos de investigación ha logrado lo que es la cura parasitológica. Y pues para poder eliminar completamente el parásito Trypanosoma cruzi, hay que conocer cómo funciona la inmunología frente a él. Sabemos que los linfocitos TCD8 son las principales células efectoras contra el parásito. Estos linfocitos, una vez que reconocen epítopes presentados por células presentadoras de antígeno en contexto MHC de clase 1, se activan y producen unas proteínas que se llaman perforinas y granenzimas. Las perforinas crean poros en la superficie celular de las células infectadas y posteriormente por esos poros pasan las granenzimas. Las granenzimas lo que hacen es activar la vía de las caspasas y posteriormente pues causar la muerte celular. De esa manera pues es como el sistema inmune se defiende. Así pues, esta molécula del MHC es extremadamente importante. No obstante, hay que recordar que esta molécula del MHC, conocida como HLA en seres humanos debido a sus siglas en inglés, es altamente variable y depende mucho de la región geográfica depende mucho de la región geográfica. Cada individuo puede presentar un alelo u otro. Se ha demostrado que en América Latina el alelo que más predomina se le conoce como HLA A0201. Por lo tanto, si nosotros diseñamos una vacuna que vaya dirigida
con epítopes que se presenten en contexto de esta molécula HLA-0201, pues sería muy benéfica para América Latina. Bueno, también es muy importante recordar que así como hay amplia diversidad genética en los seres humanos, existe una amplia diversidad en el parásito. Sabemos que el parásito se divide principalmente en 6 diferentes DTUs, por lo tanto, si sumamos la alta diversidad del parásito más la diversidad de los seres humanos, realmente es muy complicado el desarrollo de un candidato a vacuna. Es aquí cuando entran los ensayos por medio de bioinformática, los cuales nos van a permitir ahorrar tiempo y costos durante el desarrollo de un candidato a vacuna. ¿Cómo se hacen esos ensayos bioinformáticos? Bueno, simple y sencillamente, nosotros descargamos una proteína de cualquier microorganismo y le podemos configurar los programas para que nos predigan cuáles son los epítopes que tienen mayor probabilidad de unirse a esos alelos del HLA. Entonces, una vez que tenemos cuáles son los epítopes con mayor afinidad a esos alelos, si nosotros predecimos más de uno, pues ya tenemos una vacuna multiepítope. Estas vacunas multiepítopes, pues no son nuevas. Desde años anteriores se han ido evaluando y en los últimos años, pues han cobrado mayor relevancia y los resultados, pues han sido prometedores. También es muy importante conocer que una muy buena vacuna contra la enfermedad de Chagas necesita tener varias características, como por ejemplo antigenicidad, cobertura a diferentes alelos humanos, cobertura a diferentes DTUs del parásito, que sea fácil de producir, soluble, sin efectos autoinmunes y sin dominios transmembranales. Afortunadamente, cada uno de estos parámetros puede ser evaluado mediante ensayos bioinformáticos utilizando una gran cantidad de diversos programas. Es por esto que nosotros pues planteamos el siguiente objetivo, el cual es identificar epítopes de Trypanosoma cruzi con afinidad al alelo HLA-0201 para diseñar una vacuna, una proteína recombinante multiepítope como candidato a vacuna contra la enfermedad de Chagas. Y bueno, pues brevemente les voy a comentar la metodología rápida que empleamos. Antes que nada, pues lo que tuvimos que hacer es descargar todo el genoma del parásito Trypanosoma cruzi. Para esto, pues nosotros entramos en una base de datos de tripanosomátidos conocida como TriTripDB. Y ahí pues seleccionamos a la cepa de Trypanosoma cruzi CLB Brenner. ¿Por qué seleccionamos esta? Porque es la cepa donde existe mayor información y mayor documentación en esta base de datos. Entonces descargamos todo el genoma y no se imaginan la cantidad de datos que la computadora pudo almacenar, porque eran datos y datos y datos y datos. Entonces a partir de ahí identificamos que todo el genoma de esa cepa de parásito está compuesta por exactamente 9,385 proteínas. Bueno, vale, tenemos todas las proteínas. Ahora falta identificar cuáles son los epítopes que tienen mayor afinidad y construir nuestra vacuna. Pues para eso recurrimos a 2 programas, uno que se conoce como RANPEP y otro que se conoce como NetMHC. Lo que hacen estos programas es que una vez que los alimentemos con todas las bases de las proteínas, lo cual es un estudio extremadamente largo, pues nos va a predecir cuáles de estas proteínas tienen epítopes con afinidad al alelo HLA-0201 y que estén conformados por 9 aminoácidos. ¿Por qué 9? Porque 9 es la cantidad de aminoácidos que normalmente se anclan en la molécula del MHC. Entonces seleccionamos para ambos programas. Y bueno, de acuerdo a los resultados, pues para el programa NetMHC seleccionamos 699 epítopes. Esos 699 epítopes son los que tienen un porcentaje de afinidad mayor al 90% para unirse a la molécula del HLA. En caso del RANPEP, seleccionamos 916 y son 916 epítopes que tenían un mayor porcentaje de afinidad del 80% a unirse a la molécula del HLA-0201. ¿Por qué en este caso empleamos 80%? Porque RANPEP, a diferencia del NetMHC, lo que hace es que entre sus criterios de selección utiliza algo que se conoce como filtro de proteosoma. Entonces designa péptidos que sí o sí se van a ir a proteosoma y si se van a proteosoma van a ser presentados en contexto MHC de clase 1. De esta forma, lo que hicimos fue hacer un promedio, un ensayo consenso. Seleccionamos los péptidos, epítopes que tienen mayor promedio de afinidad y sacamos un promedio entre los 2 programas.
Y ahí seleccionamos a los 150 mejores epítopes. Estos 150 epítopes eran lo mejor de lo mejor para ambos programas. Es decir, que tenían un alto porcentaje de unión a la molécula del HLA. Bueno, tenemos a los 150, pero también recordamos que NetMHC y RANPEP no son los únicos programas de predicción. Existen varios programas. Entre los más comunes, pues se encuentran estos de acá. Entonces, lo que hicimos fue incluirlos en el ensayo. Para esto, pues, identificamos las proteínas a las cuales pertenecen esos epítopes y nos preguntamos si ahora, si alimentamos estos nuevos 11 programas, serían capaces de predecir esos epítopes. Entonces, hicimos el ensayo y como punto de corte seleccionamos, bueno, vamos a elegir a los 40 mejores epítopes que son predichos por al menos 10 de los 13 programas que seleccionamos. Y de esa manera, pues nos quedamos con 40 epítopes predichos por al menos 10 programas y con un rango de predicción menor a 2. Es decir, pues de acuerdo a la literatura es lo que se acepta para ese tipo de ensayos. Así pues, nos quedamos con 40 epítopes de los 150. Posteriormente, también sabemos que la reactividad cruzada es un aspecto muy importante en cuanto al desarrollo de candidatos a vacunas. Así pues, nosotros por medio de un blasteo pudimos eliminar todos aquellos epítopes con proteínas que tengan una similitud mayor al 80% con humanos y con ratones. De esa manera, de los 40 epítopes se fueron 3 y nos quedamos con 37. Estos 37 epítopes no son similares al ser humano ni a ratones y tienen alta probabilidad de unión al alelo HLA-0201. Luego, queríamos hacer algo que se llama cobertura con diferentes alelos. Este tipo de ensayos se conocen como ensayos de promiscuidad. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar todos nuestros epítopes y evaluarlos con diferentes moléculas del HLA. Y queríamos ver si esos 37 epítopes también tienen afinidad a otros alelos HLA, principalmente en Latinoamérica y en algunos países de otros continentes. En este caso, nuestro criterio de selección fue todos aquellos que tengan afinidad a por lo menos 5 moléculas del MHC. Y con eso nos quedamos con 17 epítopes. Un ensayo de alergenicidad pues nos permitió decir que de los 17 epítopes, 2 eran alergénicos y de esa forma nos quedamos con 15 epítopes. Entonces, ven de todo el genoma de Trypanosoma cruzi, al final quedamos con una pequeña porción. Lo comenté rápido, pero fueron meses y meses de trabajo. Entonces, estos 15 epítopes son los que van a conformar nuestra vacuna y pues a partir de estos 15 epítopes, pues vamos a trabajar. Bueno, entre los criterios de evaluación en esos epítopes se encuentran unos que son de unión energética, interacciones y RSMD o estabilidad. Entonces, lo que hicimos fue descargar de una base de datos de PDB, las estructuras cristalinas de diversas moléculas de HLA. Y con nuestros 15 epítopes, pues evaluamos cada uno de esos 3 patrones. En este cuadro, en el eje de las ordenadas, presento cada uno de los 15 epítopes. Y en el eje de las abscisas están los 25 moléculas del HLA. Y pues podemos observar que todos los epítopes tienen cuadro verde frente al alelo HLA-0201. Y esto no es por qué impresionarnos, porque realmente nuestra predicción fue diseñada para irse con un alelo HLA-0201. No obstante, nuestros epítopes también tienen altas interacciones y afinidad con otras moléculas del HLA. Así pues nuestra vacuna, pero nuestro constructo, pues es aceptable. Y bueno, en esta tabla resumo los 15 epítopes, la función de las proteínas de las cuales corresponden. Algunas de ellas son dedos de zinc, están involucradas en mecanismos de síntesis de RNA y de proteínas. Y también hicimos un análisis de cobertura para ver si estos epítopes se encuentran conservados en diferentes DTUs del parásito. Y bueno, pues podemos observar que sí se encuentran. Entonces, por medio de ensayos también in silico, pudimos determinar que este constructo tiene parámetros físico-químicos adecuados, presenta buena solubilidad, no presenta dominios transmembranales, es antigénica y también se encuentra conservada en diferentes DTUs.
Por medio del software Robeta y Galaxy Web, nosotros lo que pudimos hacer es un constructo de nuestra proteína multiepítope. Entonces, en ese constructo podemos observar cada uno de los 15 epítopes que aquí están y están unidos mediante un linker. Ese linker se conoce como EEKK y pues permite al constructo, le confiere solubilidad. Entonces, al momento de la producción, pues va a ser mucho más sencillo. Y por último, colocamos una colita de histidinas. Esta colita de histidinas, pues como conocemos, nos puede servir para purificar el constructo. Y también determinamos que es fácil de expresarse en un sistema como E. coli. Así pues nuestra conclusión hasta el momento es que ya tenemos un constructo el cual codifica para una proteína recombinante multiepítope, es soluble, no es alergénica, tiene alta afinidad al alelo HLA-0201 de humanos y una cobertura poblacional mínima del 80%. En cuanto a las perspectivas del trabajo, pues nosotros sabemos que a posteriori pretendemos realizar la síntesis de esta proteína multiepítope. Y también es muy importante saber que ese estudio, pues hasta el momento, son puras predicciones, son puros ensayos in silico. Falta realmente comprobar y validar que todo lo que les comenté, pues sí pasa en la realidad. Entonces, en el futuro, pues está sintetizar primero la proteína y luego realizar la validación en modelos in vivo. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Espero que les haya gustado. A nombre del Laboratorio de Parasitología, les damos muchas gracias por escuchar esta presentación. Gracias por la presentación Víctor. del doctor Víctor. Ah. ¿Hay alguna pregunta? Hola, doctora. Hola, ¿qué tal? Un gusto verte aquí Gracias. presentando. Me salió un momentito, así que a lo mejor lo dijiste, pero sí me gustaría saber, en el grupo de trabajo donde estás insertado, pues han trabajado mucho con diferentes candidatos a vacunas y recuerdo que han hecho algunas proteínas recombinantes multiepítopo. Entonces, nada más me gustaría saber cuál fue la diferencia para este constructo a la hora que hicieron el diseño. Me lo perdí, discúlpame. Bueno, no es primera vez que nuestro grupo de trabajo hace un ensayo así. Principalmente tiene dos diferencias. La primera es que en esta ocasión se utilizó todo el genoma del parásito Trypanosoma cruzi. Anteriormente eran secciones de una proteína. Entonces seleccionaban unas proteínas específicas, por ejemplo, transialidasas o una familia de proteínas. En ese caso, pues seleccionamos todo el genoma. Y otra cosa importante es que añadimos más programas y aparte interactuamos con las 25 moléculas del HLA más frecuentes en América Latina. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, sino que este estudio tenía una mayor cobertura en cuanto a... Era un poquito más ambicioso. No me refería a que sea mejor o no tan... No, nada más me perdí cuál fue la diferencia, ¿no? Digo, sí sé que trabajan con otro tipo de candidatos vacunales, pero creo que también habían hecho este tipo de estudios in silico. Entonces me perdí un poquito cuál fue, pues cómo llegaron a este constructo, qué diferencia hubo con el anterior análisis. Ok, vale. Como usted dice, se hizo un estudio anterior. Realmente, en cuanto a la selección de los epítopes, son totalmente diferentes. No coinciden los epítopes anteriores con esos de acá, pero lo que sí coinciden son con algunas funciones de las proteínas. Entonces, hay algunas familias de proteínas que sí coinciden con los epítopes que actualmente presento. De esos 15 epítopes que presenté, de acuerdo a la literatura y a la lectura que estuve haciendo, 14 son totalmente nuevos, no se encuentran reportados. Solo hay un péptido, un epítope, el cual ya estuvo reportado previamente por un investigador de apellido Hayhoff en el año 2022. Entonces, es el único que ya se encuentra validado. Esas personas ya agarraron el epítope, ya lo validaron, ya vieron que es bueno. Entonces, esta parte, pues, a nosotros nos alenta mucho porque sí pudieron utilizarlo y sí pudieron validar la información. En este caso, pues son 14, los otros 14 son totalmente nuevos. ¿De nada?